de migración. Como cada viernes, le damos la bienvenida en este espacio y le agradecemos que forme parte de él a la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta de Patronato de Sin Fronteras. Doctora Leti, bienvenida, con el gusto de siempre, le saludamos y le escuchamos. Muchas gracias, Carlos, y saludos a todos. Y a propósito de lo que comentabas de Nueva York, pues vale decir que no solamente es una ciudad que abraza, que invita, sino que incluso y reconoce derechos políticos a las personas extranjeras no naturalizadas. Ojo, voy a enfatizar eso porque luego se confunde en México, personas extranjeras que radican en ese estado. Y digamos, lo que importa acá es cómo ha generado una dinámica para atraer más que expulsar población, porque un elemento central en las economías de muchos países, especialmente Estados Unidos, se llama migración. Y bueno, haciendo alusión justamente a lo que nos viene aquí a cuento en este espacio, Carlos, déjame decirte que algunos puntos que creo que son importantes porque empezamos a entrar en un periodo en que pues finalmente se va a acabar el periodo larguísimo de lo electoral, vamos a tener una elección en la próxima semana y va a ser un momento pues muy importante, festivo, interesante para todos, pero los temas no se detienen. Y el tema migratorio no solamente no se detiene, sino que yo creo que es un momento interesante, porque a diferencia de otros muchos periodos presidenciales que hemos vivido ya, algunos de nosotros varias veces, lo que queda muy claro es que hay un impas, como que el que entra es nuevo y entonces espera que le toque ya entrar, y ese periodo famoso de transición es siempre muy complejo. Y sin embargo, lo que podríamos pensar, y esta sería la propuesta en este espacio, Carlos, tiene que ver con que hay un tiempo de oportunidad que en este país no se te tendría por qué permitir, digamos, dejar a que no pase nada. Tan es así que, bueno, para el caso, el presidente va a seguir trabajando hasta el último minuto de este sexenio y, por tanto, haciendo alusión a eso, fíjate que hay dos cosas que no se mencionan, ahora sí que ni con el pétalo de una rosa, pero que sin que tengan que ser cuestiones que se le trasladen a la presidenta del próximo sexenio, ni que sean unas cuestiones que quedan como que pues nadie las vio, creo que estos meses podrían retomarse, sobre todo porque aquí hay algo que voy a decirlo con mucha dureza. No hay ni que avisarle a Estados Unidos, son cosas totalmente que conciernen a México. Y una tiene que ver, Carlos, con un programa de regularización para personas extranjeras que radican en nuestro país y que hay muchos y distintos tipos de personas que llevan muchísimo tiempo en el país y por alguna razón se venció su visa, no tuvieron visa nunca. Bueno, hay una cantidad de posibilidades que están en la irregularidad y eso es un perfil. Puede haber otros que han llegado en tiempos más recientes y por razones a veces de que, por ejemplo, cuesta regularizarte, mantenerte activo en términos de la visa, pues muchas personas van pasándolo y luego si son familias más numerosas, pues lo que tienen es que también el costo es impagable. Entonces, ya ocurrió hace un par de sexenios, pero desafortunadamente no se ha vuelto a retomar desde hace ya casi 10 años un programa de regularización migratoria en nuestro país. O sea, no tenemos que ir, por eso decía, no hay que pedirle permiso a Estados Unidos porque esto no le concierne a ellos, ni tampoco, ojo con esto, es una cuestión de que entren en disputa los diputados, que si los senadores, que si le hizo caso, no. Esto es una cuestión que el gobierno federal puede decidir por autonomía y porque le quitaría un peso, una preocupación a quien quiera que sea la próxima presidenta de este país. Entonces, ojo con esto, creo que es importante. Y otro que entraría en la misma idea, Carlos, de por qué tenemos que perder tiempo, por qué tenemos que vivir un tiempo de limbo y en el tema migratorio, y es también concerniente a México directamente en términos de nuestra inmigración. ¿Qué pasaría si México agiliza, flexibiliza, beneficia e incluso promueve la naturalización de aquellas personas que están en condiciones de adoptar la nacionalidad mexicana, que viven aquí, que radican hace mucho tiempo o el tiempo legalmente necesario y que por sus propias condiciones tal vez no se han acercado? El tema del examen de naturalización en nuestro país es todo un tema que un día les cuento, pero bueno, casi casi que ni ustedes ni yo lo pasábamos, ¿eh? O sea, es una cosa que realmente se ha vuelto obsoleta en términos del tiempo actual y sobre todo lo que México quisiera ver cristalizado de nuestros paisanos en Estados Unidos,
Por lo menos dicho por la canciller Bárcena hace una semana cuando se presentó el nuevo modelo de movilidad que propone nuestro país. Entonces, son dos programas muy concretos que tendrían que ver con que la administración pública de este país que se dedica a estos específicos temas, no solo al de migración, sino específicamente a esto, pudiera atender. Porque hay otro, Carlos, que no puedo dejar de mencionar y tiene que ver con que hay un nivel de violencia que viven las personas que transitan y que, digamos, sobre todo quienes transitan por nuestro país como personas migrantes o que van a pedir refugio, y tiene que ver la violencia que enfrentan con autoridades, incluso con la propia población, pero que eso creo que tiene que ver con algo más panorámico. Primero, un respeto irrestricto a los derechos humanos, que las personas dejen de estar siendo amenazadas o extorsionadas por autoridades del país de diferentes niveles y que cuando eso se detecte efectivamente se sancione. Pero que, digamos, haya un mandato, un llamado a que eso termine ya, que la autoridad mexicana no abuse, no utilice su condición de superioridad, digamos, por el propio hecho de ser autoridad, para abusar de las personas migrantes, porque ocurre en nuestro país, más allá de las voluntades y más allá del discurso, tenemos todos que ser conscientes de eso y entrar a este punto. Pero no es que sea un programa, ¿no? Como las otras dos propuestas, es que es una cuestión que tiene que ver con un escenario, digamos, más estructural que hay que atender. Y voy cerrando con esto, Carlos. Ya cada uno de los candidatos, candidatas, candidatas, tiene algún apartado sobre migración. Y mira, la verdad es que son a veces lugares comunes, cosas más generales, algunas son muy estructurales. Por ejemplo, cambiar las condiciones de la migración, pues mira, es lo más deseable porque implicaría cambiar las condiciones de nuestras propias economías, de nuestro país en este caso y el de los países de expulsión más cercanos a nosotros, incluso las situaciones de guerra que se están viviendo en otras partes que generan un tipo de migración forzada muy triste, muy dolorosa, pero que al final de cuentas me parece que no se pueden resolver, así como decías ahora de la carta que leías de esta cantante maravillosa que pide que erradiquen la violencia, pues la violencia contra las mujeres, claro que hay que apostar por eso y hay que hacer todos, y sobre todo en el nuevo escenario que se nos vendrá, ese énfasis durísimo, pero al final, Carlos, eso tiene que ver con atacar las raíces mismas de nuestra cultura política y estamos tocando el machismo. Y con el Sí. tema migratorio te diría lo mismo. Enfrentar y generar un nuevo ambiente migratorio, un nuevo ambiente de acogida migratoria, tiene que ver también con cambiar nuestra propia mentalidad a este proceso y en ese sentido, pues por eso, si le ahorramos una pesadilla que va a tener pendiente cualquier persona que vaya a ser presidenta, presidente de este país el próximo periodo presidencial, pues la verdad es que tenemos unos meses y yo sí creo que este presidente podría decir, se hace y lo arma. Entonces, ese sería casi que mi deseo de fin no, no, todavía no de sexenio, pero preelectoral, Carlos. Muy, muy bien. Compartimos, por supuesto, el deseo, doctora Leti Calderón Chelios, y como siempre, imperdible el análisis. La esperamos la próxima semana, nuevamente el próximo viernes, porque aquí seguiremos hablando de migración, por supuesto que sí. Por lo pronto, excelente fin de semana, doctora Leti. Siempre mil gracias. Gracias, Carlos. Y ahí hacemos un cortecito ya con el voto de los mexicanos que ya haya llegado desde el extranjero, nada más como para dejar calientita la cosa para el domingo siguiente. Perfectísimo. Doctora Leti, fuerte abrazo, como siempre, mil gracias. Gracias. Hasta la próxima. Es la doctora Leticia Calderón Chelius.